Queridas hermanas, hermanos, algunos de ustedes no saben que soy el capellán de una orden militar y hospitalaria mundial que tiene más de 1000 años de antigüedad y que tiene como misión ayudar a las personas con lepra, enfermedad que, aunque muchos no lo crean, aún existe en el mundo, especialmente en la India, pero también en nuestro país. La región con más personas con la llamada enfermedad de Hansen o lepra aquí en nuestro país es el estado de Sinaloa, pero también este mal se encuentra en Michoacán, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y otros estados. La lepra es ocasionada por una bacteria y se puede contagiar por contacto permanente, esto es importante, permanente, con una persona enferma o también, curiosamente, consumiendo carne de armadillo cruda, porque el armadillo tiene siempre esta bacteria. Nuestra orden tenía en México 3 centros de atención, uno en Irapuato, otro en Morelia y otro en La Barca, Jalisco, pero por cuestiones de la inseguridad que vive México con motivo del narco, tuvimos que cerrar el centro de La Barca. Y como las personas con lepra a veces no saben que la tienen o creen que es algo incurable o simplemente por su pobreza se sienten marginadas, se tiene que salir a buscarlos en las comunidades más pobres. Gracias al trabajo de las religiosas que nos apoyan y de una camioneta, se les lleva a estos centros, se les da tratamiento a las lesiones y gratuitamente el medicamento que puede poner fin a la enfermedad. Es decir, la enfermedad es curable. Además, también se les da información a sus familiares para que eviten el contagio y también se les ofrecen despensas para ayudarles en su pobreza. De hecho, tengo en mi canal de YouTube un video donde muestro la visita a estas personas. Afortunadamente, hoy ya no se considera la lepra como una maldición. Y hoy, precisamente, la primera lectura y el Evangelio nos hablan de esta enfermedad. Pero más que hablarnos de la enfermedad, de los 10 leprosos, nos habla de la misericordia de Dios ante cualquier enfermo o enfermedad. Fíjense que en tiempos de Cristo, como hoy, muchas personas eran marginadas por su origen, por su falta de conocimiento, por su pobreza y, por si fuera poco, también por su enfermedad. El Evangelio que hemos escuchado hoy nos muestra que no es la primera vez que Jesús se encuentra con la miseria, con la enfermedad o la marginación. En Galilea, junto al lago, Jesús había sanado a mucha gente y como la lepra era algo muy común en su tiempo, ya se había topado con más de un leproso. San Lucas nos habla hoy de varios que pedían a Jesús: si quieres puedes limpiarnos, cúranos, ayúdanos. Y hay que recordar que en aquel tiempo se creía que la lepra era un castigo de Dios para los pecadores. ¿Sí? Se pensaba que si una persona estaba leprosa es porque estaba siendo castigada por Dios. Por lo que, de acuerdo a ese pensamiento equivocado, tener lepra era signo de estar maldecido por Dios, de ser maldito y por tanto de estar impuro. Y este pensamiento hacía que los leprosos no pudieran permanecer en las ciudades, porque una persona impura hacía que la ciudad fuera impura. Y muchos menos los leprosos podrían acercarse o entrar al templo, que tenía que estar siempre totalmente puro. Deberían de alejarse de todos y de todo. La ley judía escrita en el Antiguo Testamento decía que si una persona tenía una mancha en la piel, debería ir ante el sacerdote para que él lo examinara sin tocarlo, y que si lo consideraba leproso, este enfermo debería de raparse la cabeza, alejarse de la ciudad, y si pasaba cerca de él alguna persona, debía gritar: soy impuro, soy leproso, para que nadie se le acercara. Incluso, si podía, debía tener una campanilla y tocarla para que todos se cuidaran de él. Por eso,
Los leprosos no estaban en las ciudades, sino en las afueras, en los caminos, sufriendo soledad, hambre y sobre todo el repudio de los que pasaban por ahí. ¿Por qué padecían hambre? Porque si Dios los estaba marcando como pecadores, como impuros para que sufrieran, si alguien se atrevía a darles ayuda, vestido o alimento, era como ir en contra del plan de Dios, como ayudar a los enemigos de Dios. Quizás solo se animaban a ayudarle sus propios familiares, mientras que todos los demás les negaban cualquier apoyo. Y esto es muy delicado. Si un leproso se atrevía a acercarse mucho a una persona, grupo o población, podía ser asesinado a pedradas. La vida del leproso solo podía cambiar si las manchas o lesiones desaparecían. En ese caso, debería acercarse al sacerdote para que lo examinara y si lo consideraba limpio, debería hacer determinados sacrificios antes de integrarse a la comunidad y ser declarado puro, cosa que, sabiendo que la lepra no tenía curación en aquel tiempo, pues era imposible. Esta ley escrita en la Biblia quizás tuvo como origen evitar el contagio, pero hacía que los leprosos se sintieran terriblemente mal, primero por la enfermedad en sí, y en segundo lugar porque muchas personas buenas se enfermaban y se preguntaban, ¿por qué Dios me castiga si no lo he ofendido? Especialmente niños que se enfermaban y pasaban de su niñez a la juventud y en el desprecio, llegando así a la etapa adulta, si es que no morían antes. Porque recordemos que la lepra es una enfermedad contagiosa que existe hasta nuestros días y la pueden contagiar los padres a los hijos. Una persona puede tener lepra y no darse cuenta porque las lesiones aparecen hasta después de un año. Fíjense, una persona se puede contagiar y no puede tener así como síntomas claros hasta dentro de un año. Y durante este tiempo puede contagiar a la familia sin que la familia se dé cuenta, sino hasta después. Pues bien, con las ideas que les he mencionado, la religión judía prohibía tocar a los leprosos y quien los consideraba era considerado impuro. Por lo tanto, nadie se atrevía a acercarse a ellos para curarles las lesiones y hacerlas menos dolorosas. Así, ellos iban perdiendo parte de su carne e incluso brazos o piernas. En aquel entonces, a Jesús no le importó contaminarse, que lo llamaran impuro, porque él sabía que ni los enfermos ni él lo eran. Por eso llegaba a tocarlos, porque para él era más importante el amor que cualquier ley. Pero Jesús también respetaba la ley que decía que si un leproso recuperaba la salud, cosa muy extraña en aquel tiempo, debería presentarse ante el sacerdote para que lo comprobara la curación. En aquel tiempo, a Jesús no le importó contaminarse, que lo llamaran impuro porque él sabía que ni los enfermos ni él lo eran. Por eso llegaba a tocarlos, porque para él era más importante el amor que cualquier ley. Pero también respetaba la ley que decía que si un leproso recuperaba la salud, cosa muy extraña en aquel tiempo, debería presentarse ante el sacerdote para que él comprobara la curación y solo entonces podría ser aceptado por el pueblo y regresar a sus actividades normales. Por eso Jesús les dice a los leprosos, vayan a presentarse al sacerdote y lleven la ofrenda por su purificación como mandó Moisés, para que conste que han quedado sanos. Los leprosos que nos muestra el Evangelio de hoy pedían compasión, no exigían ser curados, porque la compasión se puede manifestar de muchas maneras, simplemente ser escuchados, recibir una palabra de aliento, recibir algo de alimento o vestido. Por eso le gritaban, Maestro, ten compasión de nosotros. Quizás ellos ni siquiera se imaginaban que Jesús los podía curar, pero sí sabían que Jesús era alguien que ayudaba
alguien que les daba alguna palabra o algo de alimento. Claro que en su corazón albergaban también la esperanza de ser curados y reincorporados a la comunidad. Y conociendo su interior, Jesús les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Con eso les está diciendo que ya están curados y que solo necesitan del reconocimiento sacerdotal. En aquel momento, los leprosos pudieron haber pensado: ¿y si no estamos curados y nos acercamos a la ciudad y al templo? Este hombre nos está mandando a morir a pedradas. Pero no pensaron así. Tuvieron fe en Jesús y yendo hacia el templo para buscar al sacerdote, en el camino quedaron limpios. ¿Qué pasó después con ellos? No lo sabemos. Quizás después de que el sacerdote los consideró puros, fueron corriendo a ver a los suyos. Quizás organizaron una fiesta para celebrar tan grande acontecimiento. Lo que sí sabemos es que solo uno pensó en regresar con Jesús para agradecerle por tanto bien recibido. Dice el texto: uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre, doblemente marginado porque era leproso y samaritano, es el único que abre su corazón al Señor y expresa así en qué consiste la verdadera pureza: en reconocer que de Dios viene todo bien. Al final de esta historia del Evangelio, Jesús pregunta desconcertado: «Hey, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios?» Y elogia la fe del samaritano diciendo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Para terminar, quiero decir que este texto bíblico nos invita a ser agradecidos, a acercarnos a Jesús que por el amor que tiene nos ha purificado, reconstruido y salvado de algo peor que la lepra corporal, de la lepra espiritual del pecado. Y también nos invita a preguntarnos: tú que tienes alimento, ¿das las gracias por el alimento que tienes, desayuno, comida y cena? ¿O simplemente te lo comes? ¿Das gracias por la ropa que tienes cada día? ¿Das gracias por el trabajo que tienes? ¿Das gracias por la familia que tienes? ¿Das gracias por tantas cosas? ¿O ya te acostumbraste a recibirlas como si no fuera importante dar gracias? Ustedes, niños, cuando su mamá les prepara la comida, ¿le dan las gracias? Cuando les presenta la ropa limpia para la escuela, ¿le dan las gracias? Muchos de ustedes no. ¿Los esposos se dan las gracias entre sí también? Yo creo que no. Y creo que tenemos que aprender a dar gracias a Dios, pero también a todos aquellos que nos rodean por el bien que comparten con nosotros. Así que la palabra clave de hoy y de todos los días es ser agradecidos. Gracias, decirlo. Pero esta palabra solo puede surgir después de que valoramos y reconocemos todas las bendiciones y bienes que recibimos de Dios y de los demás. En este momento piensen ustedes en todas las personas que les ayudan, que les han ayudado, acompañado a lo largo de la vida, y en su interior digan: gracias por estas personas que me acompañaron tanto estando vivas o que ahora me siguen acompañando en mi corazón a través de su partida a la presencia de Dios.